eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todos lo verán. Sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todos lo verán. Sea la luz y hágase tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad. Grita. Eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Con alegría y fiesta, vuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un
canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo cuál sea el horario en el horario en el que ustedes como familia se reúnen para tener su presencia en casa, para seguir creciendo en la palabra a través de las enseñanzas que estamos compartiendo con ustedes. Nos da mucha alegría, a mí me da mucho gozo nuevamente estar con ustedes. Agradezco a los demás ministerios que han impartido las clases. Estoy sin duda convencido que han sido de grande bendición. Y ahora vamos a compartir otra serie de enseñanzas basadas en la palabra para tu edificación, para tu aprendizaje, pero sobre todo para que sean parte de tu vida y puedas aplicarlo
a tu familia, compartirlo con tu familia y en fin se pueda volver un principio de vida sobre el que toda tu familia, comenzando contigo, papá o padres que son responsables de su casa, pueda manifestarse. Así que hoy quiero compartir con ustedes, basados en Éxodo capítulo 14, hay un relato allá hermosísimo, poderoso, sobre la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando fueron liberados por la mano del Señor, a través de su caudillo, a través de del libertador llamado Moisés, a quien Dios llamó y que Dios lo habilitó para esta gran obra de liberación. Capítulo 14 habla de que el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, ya iba rumbo a la tierra de la promesa y la palabra dice que Faraón pues no estuvo conforme. Faraón no fácilmente iba a dejar ir al pueblo para que sirviera al Señor. Lo mismo acontece en nuestras vidas. Nosotros somos liberados por el poder del Evangelio, somos liberados de Egipto, del mundo, del pecado, de las garras, del yugo de Satanás, que es tipo de Faraón, o mejor dicho, Faraón es tipo de Satanás. Somos liberados y que vamos caminando hacia la tierra de bendición, que es la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Y sin embargo, el enemigo no está contento de que hayamos tomado esta decisión y hará todo lo posible por destruirnos e impedir que lleguemos a la tierra de bendición. Así que yo quisiera leer unos pasajes en el Éxodo capítulo 14, versículo 8 hasta el 31. Yo le recomiendo que en su casa lo pueda leer. Por falta de tiempo no podemos leer todo, pero usted en su casa lea con toda su familia este pasaje para que pueda tener un contexto general de lo que queremos compartir. Pero voy a leer unos pasajes. Dice acá, versículo 5 del capítulo 14, dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo se iba, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos, o más bien persiguiéndolos, pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿No nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es imposible que nuestro caminar con el Señor, con el Señor, no nos encontremos y enfrentemos situaciones, circunstancias y condiciones adversas.
De hecho, el Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendréis aflicción. El que quiera vivir de una manera piadosa, pues va a sufrir persecución. Entonces es un hecho que nuestro caminar, que no nos espante, que no nos tome por sorpresa, que nuestro caminar con Cristo tengamos que enfrentar adversidad, tengamos que enfrentar condiciones y situaciones adversas que se ponen en nuestra contra y que tienen el propósito de desanimarnos, de destruirnos, de afectarnos, de limitarnos, de frenarnos, etcétera, etcétera. Ahora bien, en muchas ocasiones, no digo en todas las ocasiones, pero en muchas ocasiones no son el resultado de algo que estamos haciendo mal, o como normalmente decimos, de que estemos en pecado. Es verdad que a veces cometemos graves errores y a veces hasta cometemos pecados, cosas fuera de la voluntad de Dios, y a veces tenemos que enfrentar las consecuencias, ¿verdad? Sin embargo, no siempre es así. A veces hay situaciones que se presentan en nuestra vida, adversidad, tribulación, aflicción que se presenta en nuestra vida, y que es algo que Dios permite para su gloria, es algo que Dios permite para que Él sea glorificado, o bien es algo que Él permite para nuestra enseñanza y para nuestro crecimiento en algún aspecto de nuestro carácter. No somos gente perfecta, estamos siendo perfeccionados y sin duda hay áreas en nuestra vida, en nuestro carácter que necesitan ser tratadas, que necesitan ser procesadas, que necesitan enseñanza para que podamos nosotros crecer, fortalecernos en esa área. Entonces, la adversidad no siempre es el resultado de cosas que hacemos mal o que estamos en pecado. Vuelvo a repetir, muchas veces o casi siempre Dios va a utilizar las circunstancias adversas para que Él sea glorificado, para que Él sea magnificado y también para nuestra enseñanza y para nuestro crecimiento en algún área de nuestro carácter. Bueno, esto lo podemos mirar aquí en el capítulo 14, en el versículo 17 y 18. Mira qué dijo el Señor: he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, para que los persigan. Pero yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y luego dice: y sabrán los egipcios, entenderán y conocerán que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Ve usted? Entonces Dios tenía un propósito. Dios al permitir y Dios al endurecer el corazón de Faraón y que fuera a perseguir al pueblo de Dios, tenía un propósito divino: que Dios sea glorificado y que los egipcios reconocieran el poder y las maravillas del Dios del pueblo de Israel. Pero ahora vamos al versículo 30, dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y dos cosas pasaron, dos cosas surtieron efecto en el corazón del pueblo. Número uno, el pueblo temió a Jehová. Esta palabra temer no es solamente tener como una especie de miedo, de espanto, no. Este temor significa honra, significa respeto, significa reconocimiento. Quiere decir entonces que Dios utilizó esta circunstancia para que el pueblo temiera a Jehová. Pero también dice: y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces Dios utilizó esto para fortalecer la fe obediente del pueblo de Israel a Jehová, pero también a su líder, que era Moisés. Esto es muy interesante, porque nosotros no podemos decir que obedecemos a Dios si no obedecemos a las autoridades
que Dios ha establecido. No podemos decir que creemos en Dios si nosotros no también ponemos nuestra confianza en las autoridades que Dios ha delegado, ¿verdad? Entonces, mira usted entonces el efecto de esto que Dios permitió. Sin embargo, en esta historia también queremos, por lo menos en esta clase, resaltar dos cosas muy importantes, dos verdades que podemos aprender. La primera de ellas, ya lo leímos, específicamente el versículo 10, 11 y 12. Y lo primero es una pregunta que quiero hacer. ¿Qué sucede, qué acontece cuando fijamos nuestra mirada en las circunstancias adversas que nos rodean o nos asedian? ¿Qué es lo que pasa? Porque es una tendencia normal, natural y humana de enfocarnos, detenernos, mirar únicamente las circunstancias adversas que estamos enfrentando. ¿Qué sucede cuando nosotros cuando nosotros miramos y nos enfocamos solamente en la adversidad? En primer lugar, nos trae miedo. Miedo. El miedo es un enemigo muy poderoso. El Señor en muchas partes, no tengo exactamente el dato, pero más de 200 veces en la Biblia Dios nos alerta a no tener miedo, a no temas. Ahí sí es no tengas miedo. Porque una de las cosas que sucedió con el pueblo de Israel es que dice aquí que temieron, tuvieron miedo. El miedo es tremendo porque el miedo nos puede paralizar, el miedo nos espanta, el miedo nos puede preocupar, el miedo nos angustia, el miedo nos desespera. El pueblo tuvo miedo. Cuando nos enfocamos en las cosas y en la adversidad, hemos de esperar que el miedo irrumpa en nuestras vidas. Tengamos mucho cuidado. Por eso no fijemos y nos detengamos en las circunstancias adversas, sino nosotros creamos en la promesa que es mayor que nuestras circunstancias. Otra cosa que produce el que nos detengamos en las circunstancias, queja. Acá dice la palabra de Dios que y clamaron a Jehová. En realidad no hicieron una oración, no es que se pusieron a orar, sino se quejaron. Se quejaron. En otras palabras, tengamos cuidado, la queja nos lleva a cuestionar a Dios. La queja nos lleva a resentirnos con Dios y considerar aún abandonar a Dios y volver a nuestra pasada manera de vivir. ¿Cuántas veces hemos escuchado a cristianos que se quejan por las cosas que no le van bien, que no le funcionan? Y lo más tremendo es que después se empiezan a quejar contra Dios. Dios no me ama, empezamos a dudar de sus palabras, Dios se ha olvidado de mí, y empezamos a resentirnos con Dios. ¿Por qué Dios a mí no me bendice? ¿Por qué a mí no me va bien? ¿Por qué Dios dice, si Dios me ama, por qué me suceden estas cosas? Y empieza la queja. Tengamos mucho cuidado. Pero también hay otra cosa que trajo en el pueblo de Israel que se fijaran en la adversidad: incredulidad. El pueblo de Israel empezó a dudar. La incredulidad nos impide confiar y tener una fe obediente a las promesas de vida y bendición que el Señor nos ha dado por medio de su palabra. Entonces tengamos mucho cuidado, porque cuando nos enfocamos, nos detenemos en la adversidad, en las circunstancias adversas que estamos pasando, cualquiera que sea su naturaleza, tres cosas pueden venir a nuestra vida: el miedo, la queja y la incredulidad. Y acuérdese que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por causa de la incredulidad, no recibió las promesas por causa de la incredulidad. Entonces, no nos detengamos en ella, sino veamos las promesas que Dios nos ha dado. Otra verdad que quiero compartir con ustedes está en el versículo 13, ¿verdad? Dice,
necesaria y clave la respuesta de Dios a través del líder que ha llamado y ha establecido. ¡Qué hermoso! El hogar tiene un líder que se llama el padre. A veces no es el padre, es la mamá, ¿verdad? Por circunstancias. Pero el padre es el líder de la casa. Como en la iglesia el pastor son los líderes de la casa. Entonces es muy importante que nuestro rol como líder los asumamos en medio de las circunstancias adversas. Por eso digo que es necesaria y clave la respuesta de Dios que viene a través del líder que Dios ha llamado y establecido. Amados, Dios ha llamado a hombres, líderes, caudillos, a quienes les delega su autoridad, precisamente para que tengan una respuesta, tengan una salida, tengan una alternativa, tengan una solución para las circunstancias que enfrentan la gente que nosotros lideramos. Para eso Dios nos puso como líder, para eso somos el líder de nuestra casa. Nosotros debemos de tener una respuesta y una solución, una salida, una alternativa para las luchas que enfrentamos como hogar, como familia o como iglesia. Un líder, sea esposo, padre, sea el pastor, etcétera, algo muy importante, no debe hacerse parte del problema, sino traer y tener la solución al problema. Poseer la respuesta sabia, oportuna y adecuada a las circunstancias que se enfrenta su rango específico de liderazgo, sea el hogar, sea la iglesia, sea el trabajo, sea el ministerio. Es tremendo cuando un líder se hace parte del problema. Es tremendo cuando un líder se hace parte de las emociones y de los sentimientos que a veces invaden a la gente que liderea. ¡Qué tremendo! Yo siempre he dicho que cuando el líder se hace parte de la queja, de los sentimientos y las emociones que son el resultado de la adversidad que están viviendo, ese día ese líder deja de ser líder. Porque el líder no puede hacerse parte del problema. El líder tiene que traer y tener la solución al problema, como Moisés. El pueblo se fue a quejar con él, pero Moisés tuvo una respuesta, tuvo una palabra. Mira nada más, Moisés tuvo una palabra de consuelo. No temas. Y el Señor hoy te dice, y yo como tu líder, no sé qué circunstancia estés pasando, pero como líder principal de nuestra casa espiritual Restauración, yo te digo, no temas, no temas. Moisés tuvo una palabra de consuelo, les dijo, no teman, no se angustien, no se desesperen. Tuvo una palabra de esperanza, les dijo, ¿ves la salvación que Jehová hará hoy con vosotros? Ellos estaban preocupados porque los egipcios venían y dijeron, nos van a matar. Pero el líder tuvo una palabra de esperanza. Vosotros van a ver, hoy van a ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¡Qué tremendo! Moisés tuvo una palabra de paz. Mira qué dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis en calma. Ustedes estarán en paz. Ustedes estarán tranquilos porque Jehová pelea sus batallas. A alguien le está ayudando esta palabra. Moisés tuvo una palabra profética. ¡Wow! Una palabra profética. ¿Dónde está? Ahí está escrito. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Nunca más para siempre los veréis. Una palabra profética. Y yo quiero tomar esta palabra para tu vida, hermano. No sé qué circunstancia estés pasando con tu familia, qué circunstancia estés pasando tú mismo, qué circunstancia están enfrentando como familia. Tal vez sea de naturaleza espiritual, tal vez sea de naturaleza económica, material, tal vez sea de naturaleza física. Pero quiero concluir esta enseñanza, esta pequeña reflexión con dos cosas. En primer lugar, recordándote dos cosas. Número uno, no
repares, no te detengas, no mires, no te enfoques solamente en tu adversidad. Levanta tus ojos y mira la grandeza de tu Dios. Levanta tus ojos y mira las promesas de Dios que son más grandes. Dios no te sacó y no te ha traído hasta aquí para luego regresarte atrás. Dios no te ha levantado hasta donde te ha levantado para luego dejarte caer. Él tiene promesas. Número 2, quiero actuar como Moisés en esta hora y decirte, traerte una palabra de consuelo. No temas, el Señor está contigo. No estás solo y Él te va a ayudar. Una palabra de esperanza. Verás la salvación que Jehová va a hacer contigo hoy. Una palabra de paz. El Señor se va a encargar y tú vas a estar tranquilo y todo va a estar bien. Y una palabra profética. Todos los enemigos que hoy están en tu contra, todos los enemigos que hoy se han levantado contra ti y oprimen tu vida, en el nombre de Jesús, serán disipados, serán deshechos. Los buscarás y no los hallarás. Lo único que vas a encontrar y tener es la victoria de Jesucristo sobre ese problema, sobre esa circunstancia. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu familia y que juntos, ¿verdad? Como iglesia, como Casa Restauración, podamos bendecir esta ciudad hermosa que se llama Campeche. Sigue adelante con su presencia en casa. Amén. Ahora a interceder por lo siguiente.